Cuando yo digo, che, está para cortar. De ahí para adelante, la maquinaria que utilicemos va a mantener o va a hacer que esa calidad se pierda aún más. Un equilibrio justo entre cantidad y calidad. Alfalfa en Acción llega para ser el podcast del sector. Con eje en la maquinaria forrajera, el ingeniero agrónomo Miguel Forni analizará junto a distintos invitados lo que necesitas saber para que tus fierros rindan al máximo. Cuando pensamos esta propuesta, pensamos en los productores e integrantes de la cadena que buscan conocer cada uno de los detalles de los fierros forrajeros. En aquellos productores que buscan eficientizar su producción en pos de una alfalfa de calidad. De la mano de Miguel, los fierros se ponen en acción. Este producto es presentado por Jomel Argentina. Ya sembramos, si estuvieron escuchando los capítulos anteriores, ya sembramos, acomodamos la sembradora, realizamos la siembra, elegimos bien la semilla, preparamos el suelo. Se vino la alfalfa, bueno, es momento de cortar, así que vamos a arrancar con ese tema. Hoy nos acompaña Silvia Olivo, que es ingeniera agrónoma, trabajó en INTA, trabajó en empresas internacionales, así que vamos a exprimirla un poco, digamos. ¿Cómo andas, Silvia? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Acá finalizando la semana, porque estamos grabando desde día viernes. Muy contenta por la invitación. Y bueno, para hablar de esto que me apasiona, que son los forrajes y, bueno, la alfalfa principalmente. Perfecto, sí, siempre este podcast, la idea es que buscar gente que le apasiona un poco la alfalfa y las máquinas y que nos dedicamos a eso. Y bueno, llegó el momento de cortar, Silvia. Antes de la máquina en sí, a mí me gustaría que charlemos un rato sobre cuándo cortamos, ¿no? Porque, a ver, siempre pensamos, o por lo menos lo que buscamos es la calidad, ¿no? Exactamente. Como calidad y cantidad. Exactamente, un equilibrio justo entre cantidad y calidad. Entonces, viste, yo tengo el parámetro del 10% de floración, ¿sabes? El parámetro que por lo menos yo uso cuando voy a cortar. El tema es el por qué, ¿no? ¿Por qué es el 10%? ¿Por qué no es el 5%? ¿Por qué no es el 15%? ¿Por qué no es el 20%? En realidad, digamos, antes de empezar a hablar, digamos, del momento del corte, por ahí está bueno como que plantear esto, ¿no? Esta historia de que ya sembramos, ya tuvimos un buen coeficiente de logro, con lo dificultoso que sabemos que eso muchas veces es lograrlo. Dato no menor, digamos. Claro. Y con eso saber que nosotros vamos a tener que cosechar tallos por metros cuadrados. Porque esos tallos por metros cuadrados, obviamente están en relación a la cantidad de plantas que nosotros tenemos en los lotes, van a estar asociados a una calidad, ya sea por la digestibilidad que tenga ese tallo, si un tallo más grueso va a ser menos digestible, y la proporción o la cantidad de hojas. Entonces, desde que nosotros decidimos cuándo cortar, la calidad del forraje en sí se define en la planta en pie. Cuando yo digo, che, está para cortar. De ahí para adelante, la maquinaria que utilicemos va a mantener o va a hacer que esa calidad se pierda aún más. Y el dato como más relevante es decir, che, entre el corte y el rastrillado se pueden llegar a producir más del 30% de pérdidas. Si nosotros tenemos esa magnitud de pérdidas, principalmente son hojas. Entonces, si consideramos y tenemos en cuenta lo que se habló en las charlas anteriores del costo que tiene sembrar una alfalfa, de que nosotros necesitamos que nos dure entre 3 y 4 años, que el lote esté limpio y que se dé un buen coeficiente de logro y a su vez una buena persistencia, porque las dos están asociadas a cantidad de plantas o tallos por metro cuadrado, tenemos que definir el momento del corte. Y ese 10% viene de los parámetros que se utilizaban históricamente en Estados Unidos, donde hay un equilibrio entre el 10%, es el equilibrio entre biomasa, calidad y nivel de reserva de raíces, ¿sí? Porque yo siempre digo que la alfalfa es como un iceberg, o sea,
hay una estructura muy importante, que es la raíz, que es la encargada de acumular las reservas. ¿Para qué? Para poder persistir, para poder pasar los inviernos y para poder rebrotar nuevamente en primavera-verano. Pero ¿qué pasa? Ahí tenemos como la foto justa, pero es una foto. Y sabemos que en los sistemas de producción, de corte, de esta producción a cielo abierto, porque digamos nosotros cortamos y tenemos que esperar determinado tiempo para que se seque y después confeccionar, es muy difícil entrar y pensar en esa imagen de decir, che, yo entro al 10% y corto, seguramente algún lote se me va a pasar. Seguramente. ¿Y qué pasa? Entonces ahí es cuando entra otra visión, que de hecho ya muchos productores la vienen utilizando desde hace tiempo, y es entender el cómo crece la planta y en qué momento yo puedo adelantarme en los momentos de corte para priorizar esa calidad de forraje. Y cuando digo priorizar calidad de forraje es entrar antes de un 10%, entrar en un prebotón, en 8 nudos o teniendo en cuenta la altura. Todas esas son parámetros que comúnmente se dicen de ecofisiología, entender, decir, che, ¿cómo crece la planta? Lo mismo que se trabaja o se piensa para sorgo, para maíz o para soja. Bueno, en alfalfa sería como la misma aplicación, pero teniendo en cuenta que hay un momento donde toda la luz que le llega la va a destinar la mayor parte a producir hojas y tallos, mientras que va a haber otro momento que genéticamente la alfalfa va a decir, che, las condiciones vienen, se van a poner peores, va a ser más frío, va a haber menos luz, yo tengo que asegurarme que mi raíz esté llena de reservas. ¿Para qué? Para pasar el invierno y después rebrotar en la primavera siguiente. Entonces, en ese sentido, después de un montón de estudios, digamos que este tipo de trabajo se empezó a hacer en Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque en Nueva Zelanda las alfalfas se utilizan para pastoreo. Sí. Entonces, ellos si entraban al 10%, siempre entraban tarde. Entras tarde, claro. Entras tarde y tenés mala calidad. Entonces, bueno, después de un montón de estudios, de entender cómo es ese proceso de cuándo manda más para arriba, cuándo manda más para abajo, en reglas generales se establece, para Argentina, que también hemos hecho ensayos en ese caso, que durante la primavera y el verano, la alfalfa, sí, todo lo que tome del sol, de la luz y los nutrientes, lo va a destinar más a crecer hacia arriba, como digo yo. ¿Sí? Bien. Y previo al otoño, ¿sí? Ahí tenemos, previo al otoño, hago un paréntesis y sigo con otro, lo que es otoño-invierno, manda hacia abajo, porque tiene que pasar. Pero hay un momento en que yo tengo que hacer que eso pase. Como dice la frase, hacer que las cosas sucedan. Bueno, ya hay un momento en el año que yo tengo que decidir que esa alfalfa se me pase un poco. Uh-huh. ¿Para qué? Para que todo eso que está tomando el ambiente me lo mande las raíces. Que en líneas generales está alrededor de 40, 45 días antes de la primera helada. Bien. Y otro parámetro importante también de esto es estos 40, 45 días dentro de la primera helada, hablando de la región pampeana, ¿no? Hablar de días solamente es difícil de extrapolar a diferentes regiones geográficas. Entonces, lo mismo nos pasa con el 10%. ¿Sí? Seguro. ¿Por qué? Porque eso está directamente relacionado a la temperatura. Y la alfalfa tiene, como todas las plantas, una temperatura base, que es de 5 grados, que por debajo de esa temperatura no crece, digamos. Entre comillas, me quedo haciendo la plancha, dice la planta. Seguro. Suben las temperaturas, entonces ese se va incrementando diariamente, es una resta, es decir, la temperatura media que me hacen el día, por ejemplo, qué sé yo, 20 grados, menos 5, este día voy a crecer tantos grados días. Y se van acumulando esos grados días. Uh-huh. Y esos grados días son, al 10%, equivalen entre 450 a 500 grados días.
Ujú. Eso nosotros visualmente, ¿cómo lo vemos? En el 10%. ¿Sí? Exacto. Y si nosotros queremos ir a buscar más calidad, tenemos que estar cortando entre 350 y 380 grados días. ¿Y por qué lo digo así? Porque eso, yo si estoy en el sur, lo voy a poder cuantificar de una manera simple, datos de casilla meteorológica, planilla de Excel, voy acumulando. Si estoy acá en Córdoba también, y si estoy más en el norte o en donde yo esté, lo voy a poder hacer. Obviamente empiezan a surgir otras limitantes, que es el agua, la radiación que tenés y demás, pero en líneas generales es así. Eso es lo que le pasa adentro de la planta, es lo que va censando. ¿Y cómo lo vemos nosotros a campo? Y ahí hay diferentes formas, ¿sí? Exacto. Alguno te dice, che, no, los nudos son lo mejor, la altura es lo mejor. El botón, el prebotón, bueno, hay que ir y ver en cada caso qué se adecua mejor, porque no sé si te habrá pasado, Miguel, de ir a un campo que la alfalfa viene de un rebrote de verano que le faltó el agua. ¿Cómo Sí. es eso? Sí, me ha pasado que te queda petiza, digamos. O sea, Sí. entonces, a ver, lo que me ha pasado son varias cosas. Es que te queda la alfalfa petiza, o también me ha pasado una alfalfa que creció de más, se ahiló y se tumbó. Entonces voy a decir, bueno, a ver, que no llegas a ver flores, te pasan. En el campo, en realidad, yo siempre digo que son diferentes herramientas las que uno tiene que utilizar, ¿no? Exactamente. Digo, si yo me voy a basar en una sola, medio como que estoy limitado. Si me voy a basar únicamente en el 10% de floración y nada más, y estoy un poco limitado. Yo diría buscar más herramientas. Más herramientas. Entonces voy a decir, bueno, llevo una planilla Excel con las temperaturas para saber cuándo llego a los grados que necesito, los 350, 380. Y después sí, ahí voy al lote, recorro, veo 10% de floración. Sinceramente, cuando vos tenés muchas hectáreas que tenés que coordinar todas las máquinas, yo veo una flor y entro, porque sé que cuando termino probablemente esté en el 10, 15%, porque una cuestión de logística de la máquina, ¿no? De logística. Siempre trato de... A lo que voy a que si yo entro ya con el 10%, cuando termine probablemente esté recontrapasada y perdí calidad. No, y además nos vamos, digamos, estamos como yéndonos del objetivo, o sea, ¿no? Que es la calidad del forraje, y que es muy difícil de conseguir, porque en los momentos, sobre todo acá en la región centro, donde más te crecen las pasturas, donde más te crece la alfalfa, es cuando más te llueve. Entonces, siempre también hay que tener en cuenta, es decir, adelantarse a ese 10%, trabajar en un prebotón floral o un poquito antes. No vamos a tener ese, digamos, no vamos a estar en el, si se quiere, no es la máxima producción, porque no corresponde decirlo de esa manera, pero si se quiere, vamos a tener un poco menos de producción que el 10%, pero vamos a tener una relación hoja-tallo espectacular. Exacto, sí, eso te iba a preguntar, ¿qué preferís, cortar temprano, antes o cortar más tarde? Yo prefiero cortar antes, ¿viste? Por lo que estamos hablando, digamos. Totalmente. Digo, prefiero calidad en lugar de cantidad. La frase célebre que usamos nosotros es depende, pero hace mucho sentido porque, o sea, es difícil, por eso doy todo digamos, estamos charlando de este tipo de cosas, estamos hablando de temperatura, estamos hablando de nudos, estamos hablando de altura, porque para mí lo más importante es entender el cómo pasan las cosas. ¿Para qué? Para que después vos puedas decidir. Claro. Porque, por ejemplo, vos recién mencionabas, fui al lote y vi esa alfalfa que estaba petiza y seguramente estaba florecida, y si vos contás los nudos, tenía 8 o 9 nudos. Pero el largo de esos nudos eran menores en relación a una alfalfa que creció en condiciones óptimas de humedad. Y después tenés el otro extremo de esa alfalfa que vos me contás, que seguramente habrá tenido alguna napa cerca, claro. y como, entre comillas, se va en vicio y crece. Entonces ahí la estrategia de manejo es otra. Uh-huh. Lo que sí, digamos, como mensaje, digamos, claro, es decir, en primavera, verano la alfalfa particiona más, o lo que toma del sol, lo que toma del ambiente lo manda más hacia estructura aérea, o sea, hasta hojas y tallos. Aprovechemos eso. Exacto. Y saquemos calidad.
Exacto. Lo no negociable, lo que no negocio es que la reina no descanse. Necesita un periodo de descanso previo a que entremos al periodo de menor luz, de menor temperatura, para que acumule reservas en raíces. Ahí ya nos aseguramos la persistencia del año siguiente. Y ese rebrote de primavera que nos va a, digamos, a adelantar, si se quiere, o nos va a favorecer el próximo año. Seguro. Bien, ya cortamos, ya decidimos 10%, 8 nudos, los parámetros, porque iba a decir el parámetro, no, los parámetros que hayamos decidido que vamos a usar. Obviamente tener en cuenta el pronóstico del tiempo es fundamental. En la zona donde yo estoy, por suerte no hemos tenido graves problemas, pero sí entiendo que en la zona de Córdoba han estado muy complicados de llegar a tener 2, 3 cortes ahí tirados sin poder levantarlo. Entonces es fácil también decirlo, pero a veces el momento de hacerlo es complejo, pero siempre tratando de que corto y 3, 4 días de nada de lluvia para darle ese tiempo de secado, ¿no? Sí, totalmente, como vos decís, o sea, es la confección de reserva, o lo que es la parte del cultivo de alfalfa, es una actividad ligada a procesos. Entonces necesitamos mucho conocer para poder decir, che, bueno, ¿cómo decido? ¿Qué hago acá? Claro. Y digamos, está como, no es lo mejor, pero siempre pasa que hay algunos cortes que no salen de la calidad de la cual uno, ¿no? Obviamente tiene como objetivo o es lo que quiere. Y ahí entra la importancia del tipo de maquinaria que nosotros vamos a utilizar para que todo eso suceda digamos, desde que cortamos hasta que confeccionamos, sucede en el menor tiempo posible. Claro. Una vez que ya hicimos todo eso, ya ponele que tuvimos la suerte de tener los 3, 4 días de sin lluvia, se nos secó bien, ¿no? Sí. Bueno, ahora, vamos a cortar. Supongamos que contratamos. El sistema de corte es muy variado acá en la Argentina. Tenemos hélice, tenemos disco, alguna que otra barra de corte. Y es una discusión interesante para mi gusto, porque la hélice hay muchísimo, por lo menos más acá en mi zona donde hay tambo, es mucho lo que hay de hélice, pero también no es la mejor calidad de corte que hay, ¿no? Exactamente. Digamos, la máquina, si yo te tengo que decir cuál es la máquina que para utilizar para un corte de alfalfa, es la segadora. Si bien en Argentina el mercado, digamos, esa brecha entre las segadoras y las hélices viene disminuyendo, y se acerca cada vez más el uso de la segadora, es la mejor herramienta, porque realiza un corte neto del cultivo, te facilita el rebrote, no te produce un repicado del forraje, porque corta por el mismo filo, digamos, por la velocidad tangencial que tienen las cuchillas, por el filo que tienen esas cuchillas. En cambio, la hélice corta por golpe, yo digo la cachetea. Cachetea, ¿no? Sí. De acá para allá, y digo de acá para allá porque muchas veces se genera ese repicado, las cuchillas son más gruesas. Sí, pierde el filo más rápido. Pierde el filo muy rápido. Y cuando vos te parás atrás de una hélice, ves un festival de hojas. Sí, que es lo que nosotros queremos cuidar, claro. Y ahí la estamos. Entonces yo hice un laburo enorme, sembré, tuve digamos, invertí, y después entro al lote con una hélice y veo eso, y veo que las plantas quedan rasgadas, o sea, quedan como, o sea, sí, despelechadas. Sí. Bueno, digo, che, ahí ya arranqué para atrás, porque no, todo eso que me queda ahí, esa hoja repicada, no la voy a juntar. Sí. Sí, estoy perdiendo por todos lados, porque... Estoy perdiendo por todos lados. Pierdo hoja.
castigo hoja. Ujú. Ese despelechado del tallo hace que la alfalfa pierda tiempo en cicatrizar eso, por lo tanto mi próximo corte se va a demorar. Alfalfa en acción, fierros y decisiones para sacarle el máximo a cada hectárea. Somos Alfalfa, una diplomatura para pensar el negocio de la alfalfa. Alfalfa sostenible, cambio climático, la tecnología y su eficiencia, liderar los sistemas productivos forrajeros. Inicia en mayo, será virtual. Inscribite todoalfalfa.com.ar. Cámara Argentina de la Alfalfa. Somos una organización que gestiona el agregado de valor de toda la cadena productiva y de servicios. Forma parte de esta comunidad. Comunicate al 351-730-0008. Calidad, compromiso, experiencia. 3 palabras que marcan la diferencia. Alfalfar, tu socio estratégico en producción y comercialización de heno de alfalfa. Una empresa argentina que trabaja para potenciar el sector. Alfalfar, 20 años cultivando confianza. Alfalfa en acción, el lugar donde la maquinaria cobra protagonismo. Yo entiendo, ¿no? Yo entiendo, es una herramienta relativamente barata, la conseguís. Pero si nosotros vamos a trabajar con calidad de alfalfa y con productividad, que hoy en día en las empresas agrícolas tenés que ser muy fino, los números son finos. Exacto. Yo creo que vale la pena una inversión en una máquina de platos, digamos. Yo absolutamente concuerdo con eso. De hecho, el INTA hizo un trabajo muy interesante hace unos años, alrededor de 2015, donde a través de un ensayo se comparó una hélice versus una segadora acondicionadora. ¿Sí? Y ellos arrancaron los dos en el lote, trabajaban con una y con otra. En una, cuando se trabajó con la hélice, el rendimiento final después de 6 cortes fue de 11.000 kilos, 11.500 kilos aproximadamente. Mientras que en el otro, digamos cuando se trabajó con la segadora acondicionadora, fue de 12.350 kilos aproximadamente, ¿sí? Ahí ya tenemos una diferencia importante. Las dos arrancaron con 3.200 kilos. Claro. ¿Sí? Porque era el mismo lote. En una se cuantificó un 13% de pérdidas. En la hélice se cuantificaron un 13% de pérdidas. Esas pérdidas estaban asociadas a festival de hoja que quedaban en el piso, retraso en el rebrote, Claro. por ese rasguño de los tallos, y en consecuencia eso es menor persistencia de la pastura, porque si yo tengo un tallo que está cortado de esa manera, es más propenso a que me ingresen hongos, que se me enferme la planta. En el otro sistema, en la segadora, las pérdidas fueron del 4% solamente. Siempre, o sea, y esto tiene que quedar claro, muchachos, siempre vamos a tener pérdidas. Sí, eso es inevitable, pero donde le ponemos un poco de número, me estás hablando de 1.000 kilos, o sea, de 11.500 a 12.350, estamos hablando de casi 1.000 kilos de diferencia, donde si vos lo cuantificás a cantidad de rollos y rendimiento, se hace mucho dinero, que eso después, si vos decís que si uno dice que la máquina es cara o que la hélice es barata, vos con esos 1.000 kilos de diferencia en el rendimiento tranquilamente lo recuperás. Habría que sacar los números finos, pero los recuperás con esos 1.000 kilos de diferencia. A eso iba, digamos, en uno te quedaba casi disponible para que pase el rastrillo, que eso forma parte de otra charla. Sí. Ya cuando arrancabas con la hélice te quedaba disponible para confeccionar, para pasar el rastrillo 10.000 kilos. Y en el otro ya te quedaba 11.800. Cuando eso vos lo transformas a kilos de carne o litros de leche, esa diferencia de 1.800 kilos son 1.400 litros de leche aproximadamente, más de 1.400 litros de leche,
y 283, 300 kilos de carne, ponele. Claro. O sea, el número que nos tiene que quedar en la cabeza son casi 1.500 litros de leche y 300 kilos de carne. Con los valores que hoy estamos manejando. Es un montón. Y vos recién decías algo interesante, decís, che, voy a los tambos y veo que por ahí están las hélices, que es todavía donde muchas veces los tambos pastoriles con suplementación siguen teniendo como un protagonismo. Y por ahí está bueno también decir, che, bueno, quizás ahí no necesitas una segadora acondicionadora. Quizás con una segadora sin acondicionador estás... ya mejoraste. Exacto. Con eso ya mejoraste, ya está. Ya mejoraste. Sí. Lo que nosotros también nos gusta hacer hincapié en las charlas es que muchas veces piensan, no, el tambo es muy chico para las segadoras que hay en el mercado. Y eso no es así. Nosotros hemos hecho las Expo Alfalfa donde ves máquinas de 1,5 metros, 2 metros de ancho de labor con plato. Entonces, Mirá. ahí están, las máquinas están. Rastrillos de 4 soles, digamos. Las máquinas. Mira, hablando de eso, digamos, hoy yo me estoy desarrollando como especialista de producto de forraje para Massey, y en Massey tenemos un portfolio de productos que va desde la segadora de 3 puntos, que van de los 2 metros a los casi 3 metros. Claro. Esos son segadoras sin acondicionador. Claro. Y después también tenemos más chiquitas de 2 metros que vienen con acondicionador goma. Y después vamos avanzando en lo que es ancho de trabajo, y como también avanzamos en ancho de trabajo, avanzamos en tecnología y en especificaciones de la máquina. Y cuando pasamos a producir o a pensar en lo que es la confección, hay, yo le digo como la estrella, digamos, de que nos ayuda a que ese secado sea rápido, que es el acondicionador. No, seguro, a ver, que es necesario el acondicionador. Yo me gusta hacer hincapié, a veces me pongo repetitivo, pero me gusta hacer hincapié en que nos saquemos de la cabeza de que si soy un productor chico no hay máquina para mí. No, las máquinas... Eso, hay máquinas para todo tipo de productos. Exacto. Las máquinas están. Claro, después la armamos como puedo, pero la máquina está. Exacto. El acondicionador es muy importante por una cuestión de que nosotros lo que buscamos es que el secado sea parejo. La función del acondicionador es que me genere ciertas heridas en el tallo para que se seque parejo junto con la hoja para no perder hoja. Exacto. Entonces, esa es la función del acondicionador. Ahora, tenemos diferentes tipos de acondicionadores. Tenemos el goma a goma, los de chapa, vamos a llamarlo, de acero. Entre goma y metal, digamos. Vamos a charlar un poco de eso. ¿Cuál o en qué casos alguno, en qué caso otro, o directamente alguno no usarías? Lo importante de los acondicionadores, tanto el goma a goma, como vos mencionaste, o el de acero sobre acero, son acondicionadores específicos para lo que son cultivos como alfalfa, moa, sorgo o pasturas megatérmicas, ¿sí? A diferencia de lo que se piensa. Porque dependiendo de la luz o la presión con la que nosotros trabajemos, vamos a realizar ese partido del tallo. Sí, dije bien, partido, sí. Bueno, queda como... generar heridas, digamos, sí. ¿Para qué? Para que el agua que está más metida adentro salga lo más rápido posible, porque la función del acondicionador es, si nosotros tenemos una pastura que está, la alfalfa que está con el 80% de humedad y la tenemos que llevar al 20%, los primeros 15 puntos van a salir, digamos, cuando la cortás, la planta va a seguir respirando hasta 50% aproximadamente. Entonces, es mucho lo que, si uno no actúa rápido ahí, es mucho lo que se pierde en calidad. Los primeros 15 puntos se pierden porque se abren los estomas. Se va el agua, la más fácil. Quedan la de los tallos. Bueno, ahí entran los acondicionadores. ¿Cuál es la diferencia entre los de goma y los de acero? Principalmente, la diferencia está en que los de acero sobre acero no tienen mantención. Digamos, la goma, cuando se empieza, después del uso, se empieza a gastar,
y la presión o el efecto que hace sobre el tallo no es el adecuado, ¿sí? Otro parámetro también muy importante para tener en cuenta es el dibujo que tiene cada uno de esos acondicionadores. No es al azar que el dibujo que, digamos, que más pensado, que más efecto hace en ese quebrado del tallo, sin dañar la hoja, que eso no es un dato menor. Por eso tenemos que quebrar el tallo sin dañar una hoja que es muy chiquitita, ¿sí? Sea el tipo espiga. Claro. Y pasando en la evolución de esos acondicionadores de acero sobre acero, hay otra tecnología que se llama Twin Max, que proviene de las segadoras autopropulsadas de Geston, de Massey, que son 2 juegos de rodillos acondicionados, son doble rodillos acondicionados. ¿Qué hace esto? Te da la posibilidad de quebrar ese tallo cada 2,5 centímetros, de cada 2,5 centímetros hasta 5, ¿sí? Lo podés partir un poco más y podés trabajar con diferentes presiones, con diferentes presiones sobre cada uno de esos rodillos, dependiendo de la condición que vos tengas. Y eso se traduce rápidamente en menores tasas de secado, o sea, la tasa de secado es mucho más rápida, y al ser más rápido, tenés mayor proteína, porque queda en la hoja y no queda en el suelo, y mayor valor relativo del forraje, que eso es un parámetro muy importante que hoy la gente que se dedica a hacer exportación es un valor que lo tiene muy presente y que creo que es hacia lo que se va, ¿no? Tanto el mercado interno, cuando pensemos en, no sé, en los tambos, en los tambos grandes, o pensemos en ser cada vez más eficientes, es decir, che, yo lo que te compro porque no lo produzco, que realmente tenga una calidad. Sí, que a mí eso se transforme en carne o en leche. Sí. Y una forma, Miguel, de decir cómo cuidamos el tallo es, o la calidad de ese tallo, es entrando en los momentos justos, digamos, como hablábamos al principio, de un prebotón floral. Yo tengo datos de un ensayo que había hecho hace un tiempo, donde yo comparaba diferentes momentos de corte, y obviamente cuando la dejas más del 10% tenía un 25% más de producción que en la que yo cortaba en prebotón floral. Pero cuando yo separé, porque me encargué de separar tallos y hojas, eso se debía a mayor cantidad, para mayor peso de los tallos. Los tallos nos pesaban 3 veces más. Es como que todo influye sobre todo, porque si yo entro en un prebotón, esos tallos van a ser más tiernos, si se quieren, el efecto del acondicionado se va a dar de una manera mucho más eficiente, y esa bajada de humedad al 50% lo voy a lograr más rápido. Cuando hablamos esto de la calidad, no solamente importa la cantidad de proteína, la fibra, la digestibilidad que tenga ese forraje en el análisis, sino que hay parámetros organolépticos y que también tienen en cuenta el color. Entonces no es lo mismo una alfalfa que yo corté, usé el acondicionador que digamos como corresponde, el color que va a tener ese cultivo va a ser lo más parecido a la planta en pie, pero seco. Seguro. Sí, ese verde que se busca, ¿viste? Cuando uno quiere exportar. Exacto. Bueno, ya tenemos entonces, ya vimos las partes de la máquina, las características. Ahora vamos también al lote, ¿no? Y tenemos que ponerla a punto a la máquina. Pues listo, la compramos, pero también hay que tener parámetros, ¿no? Por lo general se habla entre 5 y 7 centímetros. ¿Y eso por qué? Está asociado que por lo general cuando la alfalfa se cortaba antes en un 10% de floración, esa era la altura que vos tenías de remanente. Entonces si vos te ibas más abajo, dañabas ese remanente y bueno, y eso se afectaba. Que también eso nos puede pasar cuando se te atrasa el corte. 5 o 10 en condiciones normales, pero si te atrasó el corte, ¿vas a seguir cortando 5 o 10? No, levanta la altura de corte, porque si no, se te va a dañar el rebrote que vos tenés en la parte basal. Claro, otra vez vamos al depende, ¿no? Si yo me adelanto de una altura, si me atraso de otra altura, seguro, porque tengo que ver ese rebrote de no dañarlo, porque voy a demorar también el próximo corte. Totalmente. Bien. Yo creo que
digamos, hay una puesta a punto en general, la altura de corte, luz de los rodillos, presión que van a tener esos rodillos, ver cómo es la flotación de la máquina. El ancho de andana. El ancho de andana, importante, porque eso nos va, digamos, los deflectores, nosotros con eso vamos a poder regular el ancho de andana, que va a depender, y vuelve acá la palabra, va a depender de las condiciones, digamos. No es lo mismo en una zona más húmeda, donde, digamos, si vos haces una andana muy ancha, se te reviene la humedad a la noche y te cuesta más. Entonces, bueno, todas esas estrategias, poder tenerlas en cuenta, revisar las cuchillas. Hoy tenemos la posibilidad, ¿no?, de recambio rápido de cuchillas reversibles, algunas que son o sea, hay como un montón de tecnología puesta en este tipo de maquinarias que hace que realmente no tengamos excusas para hacer las cosas mal, digamos. Exacto. Una forma de decir. Yo creo que hay que irse hacia un proceso de capacitación, de poder tener cursos de capacitación de operarios, de escuchar a las personas que hace mucho que están en este negocio y que lo fueron profesionalizando. La máquina por sí sola no hace nada, o sea, puede ser la mejor máquina, pero si nosotros no tenemos el personal capacitado, o la persona que está en el sistema productivo, me refiero, entendiendo lo que implica realmente que vos vayas a una mayor velocidad, implicando que la importancia de que el rodillo tiene que estar así y no de otra manera. Bueno, yo creo que de esa manera, entendiendo cómo funciona la cosa, creo que uno puede empezarlo, ¿no?, a tomar como parte y decir, che, bueno, no, acá tengo que prestar atención, no puedo ir a más de 10 kilómetros porque este lote está complicado. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? La velocidad de avance o las hectáreas por hora que puedo hacer. Y volvemos, depende. Depende mucho de tus condiciones, del lote que tengas y demás. Sí, de varios parámetros, porque si nos ponemos en detalle, bueno, hay muchísimo para hablar. Sí. Seguiríamos charlando un montón. Sí, totalmente. A uno que le apasiona todo esto seguiría. Quedaron varias cosas en el tintero para charlar, así que seguramente vamos a ver si hacemos algún podcast que profundice un poco más. Bueno, ya cortamos. Queda en los próximos capítulos seguir con los otros pasos. Así que, Silvia, muchísimas gracias, muy amable, muy, muy interesante todo lo que nos aportaste, así que nada, muy agradecido. Bueno, muchas gracias a ustedes y la verdad que como para finalizar me gustaría decir que creo que, digamos, que Argentina tiene un potencial enorme para lo que es la producción de forraje y de producción de alfalfa. Somos uno de los países con mayor superficie de siembra de este cultivo. Tenemos todas las condiciones, tenemos diversidad de herramientas, pero sobre todo tenemos productores y que están, digamos, que hace muchos años que vienen trabajando y cada vez buscan especializarse más y ser más específicos y a nosotros los técnicos también eso nos genera como una demanda interesante porque también es como decir, cada vez más hay que estar a la altura. Antes era, bueno, hace rollos. No. Hoy son personas que se dedican a producir heno para exportación. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido me parece súper interesante estos espacios donde se puedan, digamos, abrir el debate para poder conversar un poco sobre esto tan lindo que es la reina de los forrajeros. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Nos encontramos en el próximo podcast hablando de rastrija. Este producto fue presentado por Yomel Argentina. Esto fue Alfalfa en Acción, el podcast de la comunidad Somos Alfalfa, que entiende que los fierros también hacen al futuro de la alfalfa. Nos escuchamos en el próximo episodio.